Hola estudiosos, vamos a hablar un poquito del pensamiento difuso. Una cosa que les quiero comentar es que cuando en el otro hay un video, en el anterior, que yo hablé de plasticidad neuronal, es cierto que significa que podemos generar sinapsis y que cuanto más se vaya por el mismo encuentro, es decir, de ese cerebro con esa información, más se va a reforzar la sinapsis, ya que es una máquina estadística. También se pueden generar nuevas sinapsis, ¿sí? De hecho, más adelante vamos a hablar de lo que son periodos críticos y periodos sensibles, donde algunas cosas que parecen aprendidas y que son difíciles de modificar, en realidad hay ciertos periodos y con algunos ejercicios que se pueden mejorar. Un ejemplo de esto es la meditación o muchas formas que tenemos de lograr modificar algunas sinapsis que pueden perjudicarnos. Es decir, por ejemplo, si estamos demasiado estresados, químicamente sí secretamos mucho cortisol, ¿verdad? Eso se puede medir. Bueno, ya se ha visto también que tanto la meditación como el mindfulness, como el yoga, que hay un montón de prácticas, ¿sí? Que pueden mejorar, pueden hacer que algunas sinapsis se modifiquen y, y ayudan a la renovación. Es decir, hay algo que es interesante y es que yo creo que en otro video ya lo dije, cuando yo comencé a estudiar el profesorado, la profesora de psicología evolutiva nos decía que las neuronas que teníamos podían reproducirse hasta que teníamos 20 años. Yo ahí tenía 22. Y porque ya había hecho alguna otra cosa antes. Y después solo se empezaban a morir. Yo tengo 61 años, había sacado la cuenta. En ese momento, cuando tuviera la edad que tengo ahora, tendría, no sé, 4 neuronas que hubieran sobrevivido. La verdad es que me asustó. Hoy ya sabemos que las neuronas se reproducen, ¿sí? Nacen neuronas nuevas. Pero para que estas neuronas puedan sobrevivir y formar parte del entramado, ¿sí? O sea, generen sinapsis con el cerebro, necesitamos hacer ejercicio físico, dormir bien, que es importante, dormir, y también alimentarnos bien con baja azúcar refinada, ¿sí? Porque esto produce en el cerebro sustancias que en realidad no colaboran del todo, no colaboran con su buen funcionamiento. El no dormir, por ejemplo, es una de las cosas que realmente disminuye eh, la actividad cerebral correcta. Y además cuando dormimos se eliminan un montón de toxinas y se refuerzan, ¿sí?, las sinapsis más importantes. Lo aprendido se refuerza mientras dormimos. Por otro lado, mientras dormimos también puede aparecer el pensamiento difuso. Y a veces nos acostamos con un problema que lo estuvimos pensando todo el día y no sabemos cómo resolverlo. Y nuestro pensamiento enfocado le dio y le dio y le dio vueltas y lo miró de un lado, lo miró del otro, pero no encontró la solución. Y nos vamos a dormir. Y con ese problema nos fuimos a dormir y cuando nos levantamos, ¡ah!, tenemos la solución. Es importante al levantarse, antes de levantarse, ¿sí? Porque esas conexiones de neuronas lejanas, lejanas, o por lo menos que no tengan la conexión directa, pero que quizá están, eso de pensar fuera de la caja, esto es una opinión personal. Lo que dije antes es algo que está bastante verificado, pero lo que estoy diciendo ahora es una opinión personal de simplemente tratar de bajar el conocimiento que uno va leyendo y va adquiriendo, ¿sí?, de distintas fuentes, eh, que después las voy a citar, ¿sí? Abajo del video voy a dejar citas, unas cuantas fuentes de donde vengo haciendo un resumen, digamos, o haciendo bajando al nivel de, de lo de a pie, quizá el conocimiento científico de la parte del aprendizaje, de cómo aprendemos. Entonces vamos de nuevo. Yo estaba diciendo que
ese pensamiento difuso que conecta neuronas que no son estrictamente el camino, ¿sí? El camino más reforzado, quizás no es el camino más enfocado, hace que se crucen ciertas ideas interesantes en el sueño. Y también ocurre en otras situaciones. Por ejemplo, estamos muy enfocados y vemos que no tenemos solución de algo, bueno, salir a dar una caminata muchas veces, o correr, o hacer un ejercicio, o ponernos a, no sé, a bailar. Muchas veces, mirá lo que se me ocurrió. Bueno, y anotarlo. Se me quedó decir que cuando nos despertamos, sin movernos mucho, es decir, casi que no al levantarnos, recién despiertos, tener una libreta y un lápiz o la lapicera. ¿Por qué? Porque muchas veces esa idea que se nos ocurre allí en ese entresueño, en realidad hay un momento justo que se puede detectar, incluso los que estudian el sueño pueden detectar exactamente cuándo es, pero unos minutos antes de despertarnos, segundos antes, un poquitito antes de despertarnos, se nos ocurre esa idea que no se nos había ocurrido antes. Entonces al despertarse hay que anotarla, porque después, en realidad, otra vez el cerebro entra en el otro modo, en el modo más concentrado, y muchas veces perdemos esa idea original. Vamos a pensar que, por ejemplo, hay muchas ideas. Sé que, no recuerdo el nombre, después lo voy a poner, pero sé que eh, uno de los problemas para hacer los trasplantes del corazón era cómo se podía hacer para hacer que la circulación no fuera por ahí, y que el premio Nobel que hizo una técnica para esto, es un doctor, se le ocurrió, ¿sí? Como soñando, no me acuerdo si era un río, era algo que tenía que ver con una corriente de agua que salía de un lado y iba por otro con una desviación, y volvía después a conectarse con esa. Y en realidad se hacen así, las operaciones a corazón abierto. Muchas veces lo que se hace es cortar la circulación, se hace que vaya por un lugar que bombea la sangre y luego se vuelve a conectar. Yo no sé nada de operaciones. Bueno, mi madre fue operada del corazón, pero no es porque yo sepa nada, pero sí sé que esa idea surgió en un momento, le surgió, por lo menos es lo que cuenta este doctor, que había soñado